excluir a un país de la lista terrorista o de la lista vulgarmente llamada como terrorista, pero la lista de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo, permitiría y lo voy a leer porque son cuestiones que son técnicas, pero mejora el acceso de Cuba a las instituciones y servicios financieros en cualquier país, porque esta es una de las medidas más duras del cerco financiero. ¿El que más impacto tuvo? Por lo menos de las medidas del 17 al 21, es una de las más dañinas y más crueles. Inmediatamente nos deja en 3 meses con una treintena de bancos que dejan de hacer transacciones con Cuba. Entonces, el impacto de la lista sería que Cuba tendría acceso a instituciones y servicios financieros que hoy nos están negados, precisamente por el pánico que provocó que en una lista tan exigua, tan pequeña, como una lista de 4 estados en el mundo que supuestamente patrocinan el terrorismo, un país como Cuba que ha sido víctima del terrorismo, se obstaculizan los depósitos, los pagos, las transacciones, los créditos y todo movimiento de activos en cualquier moneda fuera de Estados Unidos. Un cambio como el que se anuncia de hacerse efectivo inmediatamente mejoraría esa situación para toda la población de Cuba, para las entidades públicas, para los servicios públicos, para las instituciones del Estado, para también el sector de otros actores, el sector privado, cooperativo, que hoy están sufriendo cuando tienen que hacer también transacciones con el exterior. Las compañías que hoy rehúsan a comerciar con Cuba porque inmediatamente sus abogados, sus bancos les recomiendan no hacer transferencias, ni operaciones comerciales, ni operaciones de inversión, ni operaciones sencillas, incluso como puede hacer una transferencia con un país que se pone en rojo cada vez que se hace o se intenta hacer una operación con la palabra Cuba, tendrían también algún alivio. Hay medidas de bloqueo que tienen un fuerte impacto en el sistema financiero y que no son la lista, pero la lista la multiplica el impacto por el nivel de escrutinio y de persecución que tiene. Y eso que además se reforzó después del 11 de septiembre del 2001 con todas las medidas que se aprobaron globalmente, hace que ser un país terrorista supuestamente es peor. Exacto. Por eso te digo, todo se pone en rojo. Puede ser hasta una herencia, puede ser un premio internacional que gane un artista, que gane un arquitecto, que gane un deportista. Puede ser cualquier cosa, puede ser absolutamente cualquier cosa, porque también afecta el comercio, afecta la inversión, provoca espanto en las personas que de pronto se sienten interesadas por un proyecto que está en la cartera de negocios de Cuba y de pronto empieza a ver el obstáculo que significa hacer cualquier tipo de transferencia con Cuba. Y por último, y no menos importante, ha sido el impacto tan grande que ha tenido la inclusión de Cuba, Randy, en la lista terrorista, en lo que tiene que ver con los viajes a Cuba. ¿Por qué, Johanna? Bueno, sencillo. El tema es que al tú poner un país que no pertenece jamás, ni ha pertenecido, ni pertenecerá, que es la posición de Cuba, a ese tipo de listado, inmediatamente, por poner el más conocido, que es el ESTA, hay 41 países en el mundo que pueden hacer turismo a Estados Unidos sin necesidad de ir a un consulado estadounidense y pedir un visado. Desde el día en que Estados Unidos pone a Cuba en la lista terrorista y se aprueba, un poco tiempo después, una nueva legislación que dice que a los países que estén en esta lista se les elimina el ESTA si visitan alguno de esos países. Entonces, personas como vamos a hablar del turismo de Europa, que es un turismo tradicional importante para Cuba, una de las fuentes más importantes se vino abajo, porque cuando le decían a un ciudadano alemán que aplicaba en una visa online, ¿cuáles son los últimos países? Una operación sencilla, en la cual en un sistema, en una planilla que tú llenas en internet, inmediatamente accedes a una visa remota. Y tú decías que visitaste Cuba, te salía un cartel que no, que dirígete al consulado más cercano, espera tus 3 meses, tus 4 meses. En algunos casos conocemos por personas que escriben al Ministerio de Relaciones Exteriores que ha demorado hasta 1 año una cita. Y eso afecta a los cubanos residentes en el exterior, que viven en otros países y han adquirido también ciudadanía de otros países y tienen pasaporte de otros países. Y ha sido frecuente que turistas italianos, turistas alemanes, exacto, turistas franceses. Muchas de esas personas, muchos siguen viniendo y dicen, bueno, está bien, si no voy a Estados Unidos, yo quiero venir a Cuba por su cultura, por todo lo que hace de nuestro país un destino único. Recordemos, y esto forma parte de la base de por qué se toman estas medidas con tanta hazaña, que hubo un momento, el momento en que se suspenden, por poner un ejemplo, las visitas de los cruceros a Cuba, por gusto, gratuitamente, había 800.000 reservaciones pagadas
ya hechas en los barcos que iban a seguir viniendo. Y de la noche a la mañana, casi todos los directivos del más alto nivel de CLIA, de la Asociación de la Industria Crucero, nos dicen que Cuba se había posicionado como el primer y destino favorito de sus clientes a partir de esas operaciones. Ubíquense entonces las personas que viajan en los aviones que vienen con otros tour operadores. Muchos venían por un día o dos por el crucero y después simplemente decían, quiero ir de vacaciones con toda mi familia para allá.